Buenas tardes chicos, comenzamos la clase de historia del día de hoy. El tema de hoy es las misiones científicas europeas y su impacto cultural en América Andina. Habíamos trabajado anteriormente sobre las misiones que llegaron a América, ¿no es cierto? En el cual hablamos que estas misiones fueron específicamente para convertir a toda la población indígena de América al cristianismo, que en ese entonces era la religión que trajeron los conquistadores, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo utilizaron? Lo utilizaron para someter más rápido o de una manera más fácil a todos los pueblos y adueñarse de todo lo que había aquí en América, ¿no es cierto? Esas fueron las primeras misiones que llegaron a nuestro continente, ¿no? Posterior a eso llegan las misiones científicas, como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Misiones científicas. De la misma forma fueron grupos de personas, pero no eran religiosos, eran ya científicos. Y estaban realizando estas expediciones, ¿para qué? Para investigar, ¿no es cierto? Entonces, el tema del día de hoy es las misiones científicas europeas y su impacto cultural en América Andina. Mientras mantuvo su dominio sobre las colonias, España procuró mantener actualizada y clasificada su información geográfica estratégica sobre América. Sin embargo, los avances científicos y cartográficos de sus rivales europeos le obligaron a tener más apertura. Entonces, como ya les había dicho chicos, estas misiones tuvieron un orden científico. ¿Para qué? Para realizar investigación, ¿no es cierto? Entre otras cosas sobre la geografía estratégica de América. Entonces, como eran territorios nuevos, ¿qué les interesaba a ellos? Conocer, ¿no es cierto? Conocer estos territorios. Ahora nos dice, durante el siglo XVIII la corona española contrató los servicios de científicos, militares y navegantes extranjeros y financió proyectos de exploración para profundizar los conocimientos sobre el territorio americano. Sus recursos naturales y comerciales, como la expedición botánica de José Celestino Mutis en 1763, considerado el botánico más eminente del hemisferio por su estudio y dibujo detallados de las especies del Norte y Sudamérica. Entonces, como ustedes ven, chicos, fueron expediciones de científicos, ¿no es cierto?, que tenían mucha curiosidad sobre este territorio nuevo. Entonces, una de las expediciones fue botánica. Esto quiere decir en cuanto a las especies animales, ¿no es cierto?, y también de plantas. Entonces vamos a ver la primera misión, la misión geodésica francesa. Para principios del siglo XVIII, la comunidad científica europea discutía sobre la forma del planeta, mientras unos se basaban en las teorías de Newton, quien proponía que la Tierra era achatada en los polos, otros apoyaban las teorías de Cassini y Descartes sobre el achatamiento del planeta en el Ecuador. Para resolver esta cuestión, el rey Luis XV de Francia apoyó dos expediciones organizadas por la Academia de la Ciencia Francesa, una hacia el Ecuador para medir la longitud de un grado de meridiano terrestre y otra hacia el Polo Norte. Bueno chicos, entonces esta primera misión geodésica fue la encargada o vino con el propósito de investigar acerca de la forma que tenía nuestro planeta, ¿no es cierto? En ese entonces ya existían algunas teorías, como aquí nos dicen, unos proponían que era achatada en los polos y otros en el Ecuador, en la región del Ecuador. Ustedes saben que nosotros tenemos el nombre de Ecuador no porque haya sido un nombre originario o por algún pueblo, ¿no es cierto?, sino porque llevamos ese nombre por la línea que atraviesa nuestro país, ¿no es cierto?, esta línea imaginaria que se llama Ecuador, paralelo cero o línea equinoccial o Ecuador.
Entonces, esta misión venía con este propósito, ¿no es cierto? Ver qué teoría era la que tenía la razón. Y nuestro territorio es uno de los espacios más propicios para este tipo de investigación porque es el único territorio que era habitable en ese entonces, ¿no es cierto? Porque toda lo demás es selva. Una pequeña parte que es nuestro pequeño país es aquella parte donde puede las personas ubicarse, investigar, etcétera. Y lo demás de territorio en ese entonces, imagínense ustedes, no había ni carreteras ni mucho menos, entonces todo lo demás era selva, que no podía ser habitada, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón es que nuestro país fue el más idóneo para realizar esta investigación. Ya a continuación dice, con el fin de velar por sus intereses, la corona española designó a dos jóvenes militares, Antonio Ulloa y Jorge Juan, para que se embarcaran en la expedición geodésica francesa, a la que se unió en Guayaquil el científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, por sus conocimientos en geodesia. La expedición llegó a los actuales territorios de Ecuador, donde permaneció hasta 1745 para medir un grado de la longitud del ecuador terrestre y así comprobar la forma de la Tierra. Una segunda misión llegó a Guayaquil en 1901 para rectificar mediciones y datos del anterior. Sí, entonces, como ustedes pueden observar, chicos, esta misión lo que hizo fue venir a nuestro territorio donde era más propicio este tipo de investigaciones y también hicieron parte de su equipo a un ecuatoriano. ¿Y por qué se da esto? Porque este personaje ecuatoriano conocía muy bien nuestro territorio, ¿no es cierto? Y les podía guiar a los demás científicos en la investigación. Vamos al siguiente. Dice Humboldt en América. El filósofo materialista, naturalista y pionero de la geografía moderna, el alemán Alejandro de Humboldt, se preparó desde muy joven para realizar grandes expediciones por todo el mundo con el fin de comprender la naturaleza. En su periplo visitaron lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y los Estados Unidos. Humboldt llevó al Nuevo Mundo una gran cantidad de novedosos instrumentos de medición y observación que sabía usar. Durante todo el viaje, los científicos recolectaron unos 60.000 ejemplares de especies botánicas, tomaron apuntes, elaboraron mapas y observaron los astros. Entonces, como ustedes pueden ver, continuaron viniendo más científicos a investigar diferentes cosas, ¿no es cierto? Toda América, debido a que era un territorio desconocido, nuevo para todos. Entonces, a continuación vamos a detallar los resultados y consecuencias de la expedición. Al cruzar las mediciones del Ecuador con los resultados de la medición del Polo Norte, se confirmó que la Tierra está ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en los polos. La medición del Ecuador dio origen al sistema métrico universal basado en el metro, que es una millonésima parte del cuadrante terrestre. Los alrededores de Quito empezaron a llamarse tierras del Ecuador, ya que por ese territorio pasa el paralelo que divide a la Tierra en dos hemisferios. Sí, entonces como yo ya les había dicho, ¿no? Algunos de los aportes científicos de la expedición de Humboldt fueron: primera, representación gráfica de medidas transversales de altitudes para grandes masas terrestres. Comprobó la conexión del río Orinoco con el sistema de drenaje amazónico. Recolección de 60.000 especies de plantas desconocidas en Europa. Investigó los volcanes americanos y registró sus erupciones. Escaló el volcán Chimborazo en Ecuador de 6.310 metros de altura, ¿no? Y midió el índice de la caída de la temperatura por la altitud. Representación gráfica de la distribución espacial de la flora por zonas ecológicas en los Andes. Entonces, todos estos aportes se dio gracias a la expedición de Humboldt y los que vimos acá gracias a la misión geodésica, ¿no? Bueno, esto yo ya les había explicado, igual que de la misma forma esto fue un aporte para
el nombre que luego tomaríamos como república, ¿no? Ahora dice aquí, el descubrimiento del ecuador magnético en Cajamarca, Perú, comprobó el descenso en la intensidad magnética a medida que se aleja de los polos hacia el ecuador. Estudió a las corrientes oceánicas que hoy llevan su nombre en la costa occidental de América del Sur. Llevó a Europa el guano peruano como poderoso fertilizante. Fue el primero en advertir la factibilidad del Canal de Panamá. Escribió acerca de antigüedades precolombinas y sostuvo que hubo civilizaciones avanzadas en decadencia a la llegada de los conquistadores. Entonces, mire, todos estos aportes dio estas investigaciones que trajeron ellos, ¿no? Entonces, y de igual forma, mire, la expedición de Humboldt dio como resultado que tuviera una corriente, ¿no es cierto?, el nombre de este investigador. Ya chicos, entonces, esto sería el tema del día de hoy. Vamos a pasar a ver si tienen ustedes alguna pregunta, vamos a contestarles, ¿no? Un ratito.